Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a contarte cuáles son las entidades que más están pagando por un plazo fijo en pesos. Vamos también a hablar de seguros, de salud y en el último bloque vamos a conversar con el economista Manuel Solanet para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Muy bien, ya estamos aquí, como siempre, con Santiago Chelala, también con Yamila Escala y al igual que el miércoles nos acompaña Gustavo Nefa en esta ocasión, como hacemos todos los viernes, para brindarles a todos ustedes recomendaciones de inversión, algunas ideas para ver qué hacemos con nuestro dinero en este periodo, así en esta segunda parte del año tras las PASO. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Vamos a arrancar, tenemos mucha información como siempre, vamos a arrancar con información de seguros. Finalmente, la Superintendencia de Seguros llegó a un acuerdo con los productores para poner fin al conflicto que se había suscitado con la obligatoriedad de la cobranza electrónica de pólizas. Un conflicto que veníamos siguiendo desde aquí, desde Café Financiero. Yami, el organismo terminó otorgando concesiones a los productores que lograron el visto bueno de los mismos. Sí, finalmente, porque se había puesto pesada la cuestión y había muchas quejas al respecto y finalmente son los que cobran, entonces había que llegar a algún tipo de entendimiento. Vos hablabas del cobro electrónico total. Lo que ahora se logró acordar es que ese cobro sea hasta 1.000 pesos de forma, en efectivo, o sea, tener esa posibilidad. Claro. Luego de los 1.000 pesos, pasado ese monto, sí se debe hacer de manera electrónica. Entonces, de acuerdo a leyes tributarias, estamos en un marco que sigue contemplando la ley y que le permite tener ese margen, en especial para aquellos, justamente aquellos seguros chicos, ¿sí?, que son muy necesarios porque tienen que ver con un montón de productos que hacen la seguridad del sistema, la seguridad de las personas, a que el mercado esté más sano, porque cuantos más seguros, más personas protegidas tenemos, pero al mismo tiempo que se pueda llevar a la práctica. Y este era en especial en el interior del país y respecto de muchos grupos de personas que pagan y que lo hacen todavía de una manera muy tradicional, básicamente ir y depositar y poner el dinero sobre la mesa. No solo esto, sino que no va a haber registro de cobranza y rendiciones, ¿sí? No solo esto, sino que los cheques de terceros sí se van a poder hacer con el endoso por el asegurado. Y por último, el cartel de prohibición, esto es otra conquista de los productores en esta pelea, no deberá ser expuesto como antes. ¿De prohibición a qué me refiero? A prohibido el pago en efectivo, lo cual también hace que las cosas se tranquilicen. El último capítulo, aparentemente, de esta contienda, veremos lo que sucede. Sí, es una buena noticia que se haya puesto punto final a este conflicto que había suscitado una buena medida, una medida que protege al asegurado y que le da mayor transparencia al mercado de seguros. Vamos a cambiar de tema y ahora les vamos a contar a todos ustedes cuáles son las entidades que más están pagando por un plazo fijo. Y a tener en cuenta que en los últimos días hubo una suba de la tasa de interés. Recordemos que el Banco Central está apostando a la tasa de interés como su instrumento principal para contener la inflación. Y bueno, una suba de interés también que hace el Banco Central a través de la emisión de LEBACs o de la cotización de estas LEBACs en el mercado secundario, se traduce en una suba de interés de todo el sistema. Así que uno puede ganar hasta 1 punto porcentual más con depósitos a plazo fijo, pero siempre y cuando tenga en cuenta también la entidad donde colocar el dinero. Fíjense lo que vamos a ver en pantalla es entonces plazos fijos entre 160 y 180 mil pesos. Interfinanzas, la más alta del mercado, 22,5%, Cuenca 21,5%, Multifinanzas 21%, Montemar 20%, Meridian 19,5%, Sanz 19,5%, recién ahora empiezan los bancos más grandes, fíjense, ICBC 19%, la más alta, Galicia 16,5% y 16% Banco Francés y Banco Santander Río.
Río. Después tenemos la otra modalidad, la nueva, los plazos fijos ajustados por UVA. Fíjense, ICBC otorga inflación más 0,5 al igual que el Banco Provincia, los más altos del mercado. Banco Macro Hipotecario, inflación más 0,2, 0,25 en el caso del Banco Macro. Santander Río, inflación más 0,1 y Francés y Galicia, uno puede recuperar la inflación colocando entonces sus ahorros, su dinero en plazos fijos ajustados por UVA. Tener en cuenta entonces que hay mucha disparidad según la entidad que elegimos y como siempre encuentran toda esta información en detalle en nuestra página de Facebook. Y a pesar de las mejores tasas, las entidades de primera línea siguen ofreciendo rendimientos muy poco atractivos por los plazos fijos que se pueden mejorar sustancialmente apelando a otras alternativas disponibles en nuestro mercado. Y para eso está justamente esta sección que todos los viernes dedicamos a brindarte recomendaciones para que tengas una gama más amplia para elegir dónde poner tus ahorros. Gustavo, ¿qué tenemos justamente como alternativa para recomendar hoy? Sí, Alejandro, lo escuchaba Santiago y la verdad que hoy por hoy no es rentable, no es recomendable invertir en un plazo fijo. Evidentemente hay gente que todavía lo sigue haciendo porque desconoce las otras alternativas y por eso es muy importante la educación financiera y conocer las alternativas que tienen los inversores tanto en el mercado de capitales como productos bancarios también. Sorprende, Gustavo, la diferencia que hay entre lo que paga un plazo fijo, una entidad de primera línea, y lo que paga una LEVAC, cuando estamos hablando de instrumentos que no tienen un riesgo realmente distinto, ¿no? Sí, hoy se puede colocar el dinero a tan solo 35 días al 27%. Recordemos que el último corte de la LEVAC más corta fue 26,5, pero en el mercado secundario se están operando con un rendimiento del 27 a 27,35 para los plazos más largos, que son 180 días. Hay que descontarle de todas formas alguna comisión, ¿no?, que te van a cobrar. Sí, puede variar entre 0,3 y 0,40%, algunos bancos un poquito más, pero para eso podemos extender los plazos. Y ya la curva se ha empinado, con lo cual ya te está recompensando y lo va a hacer en mayor medida hacia adelante con una tasa superior. Bueno, vamos ahora a alguna recomendación para un inversor un poco más atrevido, ¿no? Porque obviamente al inversor de plazo fijo no le vamos a recomendar pasar del plazo fijo a una acción, ¿no? Sí, y también me gustaría tener un poco de memoria porque en este programa hemos recomendado el bono perpetuo a 100 años, hemos hablado de ese bono, es un bono, el AC17, es un bono que tiene denominaciones mínimas muy bajas, con lo cual es muy alcanzable para una cuenta de inversión chica y tiene un cupón de 7,5% y una tasa de retorno aproximadamente igual, porque está aproximadamente a la par, con lo cual el inversor tiene al alcance de la mano un instrumento que es muy demandado en los mercados internacionales. Muchos inversores institucionales se han posicionado ahí y ha estado rindiendo mucho. Salió a 90, se encuentra casi a $100 en el mercado interno, afuera se opera a 98,5 aproximadamente, pero en la bolsa local, en BIMA, está en torno a $100. ¿Lo recomendás también? Lo recomiendo y recomiendo también el cupón atado al PBI, ¿sí? Es otro instrumento financiero de riesgo. Es una opción sobre una opción, es algo complicado de explicar en tan solo 2 minutos, pero es una alternativa que hoy los bancos extranjeros han estado recomendando mucho, desde bancos japoneses hasta europeos, y te paga sobre el crecimiento de la Argentina por encima del 3%. Esto es para esperar y depende mucho del riesgo país para descontar esos flujos de fondos futuros. Hoy mencionábamos la reducción del riesgo país, este es uno de los instrumentos que más se beneficia de ello. Muy bien, bueno, Gustavo, muchas gracias. Con estas recomendaciones de Gustavo cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos de regreso. Bueno, abrimos un nuevo bloque y como hacemos en forma periódica nos vamos a concentrar en un producto del mercado de seguros, del mercado bancario. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en los seguros de salud. Y para conversar de este tema está con nosotros Claudio Dulfano, que es director técnico de La Caja. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Claudio?
¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Bueno, contanos de qué se trata. La verdad que bueno, hemos hablado aquí en el programa de los seguros de salud, cada tanto presentamos algún relevamiento de este mercado, pero reconozcamos que no es un producto muy conocido y mucho menos demandado, ¿no? Actualmente en la Argentina. Así que contanos de qué se trata. Es cierto. El nuevo seguro de salud que lanzamos en la caja recientemente es un producto pensado para cubrir una serie de gastos, distintos tipos de gastos que pudieran tener nuestros asegurados en relación con un abanico amplio de enfermedades graves, ¿no? Por ejemplo, a ver. Por ejemplo, las que están cubiertas son cáncer, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y trasplantes. Es difícil hablar de estas cosas, ¿no? Pero a ver, ¿cómo funciona, no? O sea, en caso de que un médico se presente un problema así o un médico diagnostica una de estas enfermedades, que se pone en marcha el pago de un monto indemnizatorio, ¿cómo funciona? Sí, el seguro es de muy fácil contratación, muy simple, es un seguro indemnizatorio donde vos recibís una suma asegurada y se paga frente al primer diagnóstico de la enfermedad. O sea, nosotros vendemos el producto en forma paquetizada, es un paquete que cubre las 4 enfermedades. Frente a un primer diagnóstico se comprueba y se paga la indemnización. Un monto de dinero. Es un monto de dinero. Las sumas aseguradas van hasta los 400.000 pesos y las primas, según la edad de la persona que lo contrate, arrancan desde los 100 pesos mensuales. Ese es el costo de la cobertura. Ese es el costo, sí. El costo es bastante reducido y la suma asegurada. Es un seguro que es totalmente independiente de cualquier beneficio que tenga la persona, el asegurado, en una medicina prepaga, obra social o directamente si no tiene ninguna cobertura. Claro, por ahí muchos nos están preguntando, si yo tengo una cobertura de una empresa de medicina prepaga, de una obra social, ¿tiene sentido para mí contratar un seguro como este? Claro, por eso digo que es totalmente independiente, claro, porque es complementario. Lo que viene a cubrir es aquellos gastos que pudiera tener el asegurado y lo destine al fin que requiera. Un ejemplo. Dale, sí. Un ejemplo es una persona que es monotributista, que es independiente y que obviamente frente a una enfermedad tiene que dedicarle un tiempo y un lucro cesante. Claro. Bueno, bien podría cubrir ese lucro cesante con la suma asegurada que recibiría. Claro, su empresa de medicina prepaga se va a encargar de todos los costos relacionados con la atención de esa enfermedad, de ese problema de salud. Pero esa persona igualmente va a estar perdiendo de percibir durante el tiempo que dure el tratamiento de esa enfermedad los ingresos con los que vive. Absolutamente, y relacionado directamente con la enfermedad, una segunda opinión médica, gastos no cubiertos, o sea, es un seguro muy simple. Lo que pretende la caja siempre es acompañar a nuestros asegurados con este tipo de seguros. Y desde ya ni hablar, obviamente es más claro la importancia de este producto para alguien que no tiene ningún tipo de cobertura de salud, ¿no? Absolutamente, sí, absolutamente. ¿Y qué cosas se deben tener en cuenta al momento de contratar un producto como este? Bueno, los requisitos son muy simples. Hay una banda etaria, o sea, una banda de edad, desde los 18 hasta los 59 años se puede contratar y hay que cumplir simplemente con algunas respuestas a unas preguntas, son 5 o 6 preguntas, que es un cuestionario que está obviamente relacionado con los antecedentes médicos de la persona. Desde ya que si la persona ha tenido alguna de estas enfermedades no puede contratar el seguro, pero en cualquier caso que no sea así, es absolutamente viable la contratación. ¿Por qué tiene este negocio, este producto, una participación tan reducida, ¿no?, en el mercado de seguros local, viendo que tiene, ¿no?, algunas alternativas interesantes? Realmente creo que es un ramo que está poco desarrollado. Realmente las compañías de seguros no le han dedicado lo suficiente. En nuestro caso es una asignatura pendiente. Estamos yendo a poder ofrecerle a nuestros varios millones de asegurados, donde nosotros sí tenemos presencia, como automotores o vida, la posibilidad de contratar este seguro. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Claudio, por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con las palabras de Claudio Dulfano,
sobre este producto, el seguro de salud, un producto, como decíamos al principio, no tan conocido en nuestro mercado, pero que vemos, sé que tiene algunas prestaciones, brinda algunos beneficios interesantes y se puede tener en cuenta para tener una protección mayor frente a esos momentos tan temidos en los que uno puede tener un problema de salud. Nos vamos a un corte, en instantes estamos de regreso, dialogando con el economista Manuel Solanet. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Manuel Solanet para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar aquí. Bueno, estamos llegando, ¿no?, a las elecciones legislativas de octubre que van a marcar el comienzo, ¿no?, de la segunda mitad del gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál es el balance que haces de esta primera mitad que se está completando en estos próximos meses? Se hicieron cosas importantes en los primeros días, tal vez en los primeros meses del gobierno de Macri. La vuelta al mercado internacional de deuda de capitales, el arreglo con los holdouts, la salida del cepo, un ataque a la inflación bien desarrollado por el Banco Central a través del proceso de metas de inflación. Todo esto dio sus resultados. En el plano internacional la Argentina se ha prestigiado, en buena medida por contraste con lo que teníamos antes, pero eso ha ayudado a que haya confianza en el futuro del gobierno de Macri. Bueno, hablábamos, ¿no?, por ejemplo, esta semana hablábamos el miércoles de que el riesgo país se ubicó, ¿no?, en estos últimos días en su nivel más bajo, ¿no?, de los últimos años, algo que había pasado ya meses atrás. Bueno, refleja esto que vos estás diciendo, ¿no? Tiene que ver con el resultado de las primarias y con la expectativa de que las elecciones de octubre den mejor todavía para el gobierno. Eso lo pudimos ver en el mercado de cambios. Antes de las primarias, con las encuestas, había como una suerte de caída de la confianza y eso se reafirmó después de ver los resultados de las primarias. Y yo creo que el balance de este proceso electoral de medio término, desde el punto de vista de la economía, va a ser positivo. Le va a dar más respaldo a Macri en las cuestiones que tiene que resolver y que tienen impacto político negativo. Pero antes de irnos justamente a lo que es el futuro, ¿no?, lo que viene por delante, haciendo, ¿no?, un análisis, una evaluación de esta primera mitad del gobierno de Macri en materia económica, ¿te decepciona, por ejemplo, el escaso avance que ha habido en materia de la lucha contra el déficit fiscal, que prácticamente va a terminar este año en un nivel muy similar al del 2015? Y también el tema de la inflación, ¿no? La inflación va a terminar este año por ahí encima del 20%, no muy lejos de la inflación del año 2015 también. La palabra decepción no es la que yo usaría, me genera cierta ansiedad, porque el talón de Aquiles sigue siendo la resolución del déficit fiscal para no tener que continuar endeudándonos a un ritmo como el que lo estamos haciendo. El mundo lo está aceptando, como acabamos de decir, el riesgo país no refleja una duda sobre la capacidad del gobierno de devolver su deuda, pero esto tiene límites, de manera que hay que trabajar sobre eso. Bueno, sigue siendo igual un riesgo país que está muy por encima, por ejemplo, del de Perú, ¿no? Por supuesto. O el de Panamá. Ninguna duda, porque la Argentina tiene esta herencia que tiene que resolver y el mundo lo sabe, pero el mundo está confiando. También hay que reconocer que en el plano internacional pueden ocurrir cosas, como han ocurrido en el pasado, y cuando ocurre algo en el mundo, eso repercute, y sobre todo repercute más en los países que tienen algún motivo para generar desconfianza. Por eso que nosotros desde nuestra Fundación Libertad y Progreso estamos batallando en el tema del gasto público y la necesidad de reducirlo. Creemos que se puede sin un costo político como el que uno supone que pueda tener si se explica bien. Hay una cuestión que yo digo que es aritmética. El que gasta más de lo que le ingresa tiene problemas, y eso lo sabe hasta el último individuo que camina por la calle. De manera que, si bien el gobierno no lo explicó de entrada, está aún a tiempo de hacerlo. Y tomar medidas que van a tener algún costo, pero que tienen también formas de amortiguar ese costo. La reforma del aparato burocrático del Estado se puede hacer, y se pueden instrumentar medidas para que las consecuencias, sobre todo para los que más sufren, sean amortiguadas en el tiempo.
Lo mismo sucede con el esquema de planes sociales según las tarifas. Hay sistemas ahora, como las tarjetas UVE, que permitiría aumentar las tarifas a algunos y a otros no, Claro. cosa que ya ocurre. De manera de que esto hay que encararlo, porque lo peor que nos puede pasar es que volvamos a las andadas, a caer en una situación como la que ya hemos vivido, y eso sí que tiene repercusión y afecta en general a los más pobres. Yo creo que lo que tenemos que hacer es trabajar en eso. El Banco Central está trabajando bien, lo escuchamos a principios de esta semana a Sturzenegger en una reunión de AEA, con una exposición, yo diría, muy bien fundada. Le faltó presentar la dificultad que él pueda tener por la existencia de déficit fiscal, que se refleja, por ejemplo, en la necesidad de absorber emitiendo LEVACs y teniendo un stock de LEVAC que ya está en orden equivalente a 50.000 millones de dólares, que es deuda pública remunerada, ¿no? Así que todo esto creo que tiene que incorporarse a un modelo que tiene que explicitarse y trabajar sobre él con la mayor cantidad de fuerzas políticas consensuadas detrás del proceso. Ahora, Manuel, decíamos el problema del déficit, hay dos formas de resolverlo, o uno baja el gasto o sube los ingresos. ¿Pensás que la reforma fiscal que está planeando el gobierno tiene un poco también de esto? ¿Nuevos impuestos? ¿A quiénes deberían? ¿O pensás que solamente debería atacarse por el lado del gasto? Mira, la presión impositiva en la Argentina es récord y está a la altura de los países de mayor presión fiscal. En términos generales no se puede aumentar. Se pueden eliminar algunos impuestos y sustituirlos por otros, pero pretender resolver el tema del déficit por la vía de la recaudación es absolutamente imposible. ¿Va a haber la eliminación de algunos impuestos distorsivos? Por cierto que sí, hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace para bajar impuestos distorsivos o no? Se habla también de bajar el IVA, ¿no? Para bajar el costo de los alimentos. O sea, uno quiere bajar los impuestos, pero al mismo tiempo ve que tiene un déficit insostenible. La forma genuina es bajar un impuesto y bajar un gasto, o bajar el gasto. Entonces, acompañar ese proceso. Pero como tenemos un déficit que bien medido, incorporando el cuasi fiscal, está alrededor de 8 puntos o más del producto, si se bajan los impuestos hay que bajar en mayor medida el gasto. Es un desafío. Yo digo que una verdadera reforma impositiva que es necesaria, necesita para conciliar una reducción importante del gasto. Si no, va a ser algunas medidas, como yo digo, de mejorar la estructura, pero no bajar, no aportar más recursos, hay que olvidarse de eso. ¿Y por dónde hay que empezar a bajar el gasto? ¿Por subsidios a la energía? ¿Por algún otro tipo de gasto que te parece hoy superfluo? ¿Hay espacio político para hacerlo? Te lo pongo en estos términos. Entre el año 2003 y el año 2016 el gasto aumentó 16 puntos del producto. Sin precisión. 4 puntos se debieron al aumento de la burocracia estatal, al aumento del empleo público en los 3 niveles de gobierno. 4 puntos al aumento del número de jubilados y pensionados. 4 puntos a los planes sociales y 4 puntos a los subsidios a la energía, el transporte y algunos sectores económicos. No se puede reducir el gasto en jubilaciones. Eso ya está rígido, es un derecho adquirido. Sí se pueden reducir los otros 3. El gasto en burocracia, el gasto en planes sociales, esto suena muy antisocial, pero no lo es. Por ejemplo, el plan Empalme es una buena solución. Transformar un subsidio por una remuneración a un trabajo, transformar subsidios en empleo. Y los subsidios a la energía y al transporte se resuelven con que la gente pague lo que cuestan los servicios. Por supuesto que tratemos de abaratarlos también, pero esto tiene que hacerse y a los que no pueden pagar, discapacidad, jubilados, etcétera, se les cobra menos. Ir por el lado del subsidio a la demanda, no subsidiar a todo el mundo. Agrego otra cosa que es absolutamente antipolítica que la diga. Las universidades nacionales son gratuitas para todos, pero hay 2/3 de los alumnos que vienen de escuelas privadas y están en condiciones de pagar. Por lo tanto, no hay ningún sentido que a eso se le esté pagando la gente. La doña Rosa que compra 1 kilo de azúcar o 1 kilo de arroz le está pagando la universidad a alguien que lo puede hacer. Es decir, en principio, digamos, hay que corregir muchas distorsiones que tiene nuestro sistema y que están sujetas a muchos mitos y tabúes. Muy bien, bueno, Manuel, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos entonces con este análisis detallado de los desafíos que tenemos por delante y un análisis en el que debemos participar. Como siempre digo, todos los argentinos, es un momento importante con problemas graves en nuestra economía. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.